Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio se celebre, que hable ahora o calle para siempre. El silencio en la capilla fue absoluto. En la segunda fila, la abuela Elizabeth apretaba un sobre amarillento contra su regazo, los nudillos blancos. Donald Cabral sonreía desde la primera banca, convencido de que la humillación de su hijo estaba sellada. A su lado, Carmen lloraba en silencio. Es el momento. La anciana se levantó. Los tacones resonaron en la nave mientras avanzaba hacia el altar, el sobre aún en sus manos. ¿Qué está haciendo la abuela? Algo en su mirada me dice que esto no es un simple capricho. No puede ser. Ella nunca interviene. ¿Por qué ahora? La sonrisa de Donald se borró de golpe. Vio a su madre caminar y un escalofrío le recorrió la espalda. Elizabeth se detuvo frente al sacerdote. Sin apartar la vista del oficiante, alzó el sobre como si fuera un arma. Rompió el sello de lacre con un crujido seco. Del sobre extrajo un documento notariado, amarillo por los años, y lo desdobló con manos firmes. 2 semanas antes, en el estudio de la mansión, una carta de amor en el bolsillo de Jacob desató la tormenta. Donald desdobló el papel y leyó. Su mandíbula se tensó mientras el silencio se volvía cortante. Ordenó que los trajeran. Jacob y Olivia llegaron minutos después, conscientes de la catástrofe. Jacob entró al estudio con el rostro pálido y las manos temblorosas. Olivia lo seguía 2 pasos atrás, el miedo contenido en sus ojos. ¿Creíste que podrías esconderlo para siempre, muchacho? Te casarás con ella. Será una ceremonia que todos recuerden, como tu humillación pública. Papá, por favor. Esto no es lo que parece. La amo. ¿Cómo puedes pedirme que la use para humillarla? ¿Amor? En esta familia, el amor se compra y se vende. O te casas y renuncias a tus privilegios de heredero, o te echo a la calle a ti y a ella sin un centavo. Olivia no se movió. La brisa que entraba por la ventana agitaba los papeles del escritorio, pero ella permanecía como una estatua de sal. Está bien, papá. Me casaré. Haré lo que digas. Pero no esperes que sonría. Me ama, pero no lo suficiente para pelear. Seré su esposa, pero también seré la cadena que lo ate a este apellido para siempre. Durante un año, Jacob y Olivia se amaron en secreto. Miradas robadas en los pasillos, promesas susurradas en la biblioteca cuando el resto de la mansión dormía. Nadie te hará daño mientras yo esté aquí, Olivia. Te lo juro. Quiero creerle, pero el miedo en sus ojos cuando su padre lo llama me dice otra cosa. Donald Cabral manejaba la mansión como un reloj. Nada escapaba a su control, menos aún los pasos de su único heredero. Carmen, su esposa, lloraba a escondidas. Había aprendido que las lágrimas visibles eran un lujo que Donald castigaba con el doble de indiferencia. Este muchacho heredará un día todo el poder, pero no sabe que el poder se construye con silencio y paciencia. La abuela Elizabeth observaba desde la galería. Sus ojos ancianos parecían ver más allá de los muros, más allá del presente. Jacob y Olivia compartieron el último beso furtivo antes de que el destino los arrastrara a la capilla. Ambos sabían que algo se rompería para siempre. Pero en la casa Cabral, el amor no era un refugio. Era un lujo que Donald cobraba caro, y la factura estaba a punto de llegar. Tal vez esta boda sea mi condena, pero al menos ya no tendré que esconderme. Seré su esposa, o seré la prueba de su cobardía eterna. La mañana de la boda, Olivia se quedó mirando el vestido blanco que Donald había elegido, sencillo, sin bordados, casi una burla. Aunque intenten humillarme, caminaré al altar con la frente en alto. Este trapo no me quitará la dignidad. En otra ala de la mansión, Jacob se ajustaba el smoking blanco, con manos torpes, sintiéndose un muñeco. Me caso por miedo, no por amor. Olivia merece más que este circo montado por mi padre. Donald supervisaba los arreglos florales en el atrio con una sonrisa de satisfacción. Aquello no era una boda, era una exhibición. Quiero que todo sea perfecto. Hoy le mostraré a mi hijo lo que cuesta desobedecer las reglas de esta familia.
Carmen se enjugaba las lágrimas en un rincón oscuro. Sabía que cualquier súplica solo empeoraría la crueldad de su esposo. En su tocador, Elizabeth deslizó el sobre amarillento dentro de su bolso de terciopelo y se miró al espejo con una calma absoluta. He esperado 56 años. Hoy la balanza se inclina. Los invitados ocuparon sus lugares. El órgano empezó a sonar. En la segunda fila, Elizabeth ya estaba sentada, el sobre su regazo, imperturbable. La ceremonia se arrastró como una condena. Jacob y Olivia no se miraron ni una vez. Los dos sabían que cualquier gesto de ternura sería usado como arma. Mantén la mirada al frente. Si te derrumbas aquí, le regalas la victoria a mi padre. No soy un trofeo ni un castigo. Que me obliguen a esto solo prueba cuánto temen lo que represento. Contempla al heredero, Carmen. Así se doma a un potro salvaje con humillación pública. Carmen se enjugó una lágrima furtiva. Había aprendido que el llanto era gasolina para la crueldad de su esposo. El sacerdote carraspeó y abrió el libro en la página señalada. Las palabras del ritual cayeron como plomo. Cuando pronunció la pregunta de los impedimentos, el silencio se tensó como una cuerda de violín a punto de reventar. No es una objeción, es una sentencia. Y yo soy la juez que esperaron 56 años. Elizabeth se incorporó con una energía impropia de sus años. La mano del sobre no temblaba, caminó hacia el altar con paso firme, el sobre en alto. Nadie se atrevió a interceptarla. Elizabeth sostuvo el papel amarillento frente a sus ojos y leyó en voz alta, cada palabra cayendo como una losa. Este fideicomiso irrevocable, fechado el 15 de marzo de 1968, contiene la totalidad de los bienes productivos de la familia. Donald Cabral figura aquí como administrador temporal, sin facultad para vender ni donar nada. Jamás fue propietario. Un murmullo recorrió los bancos. Donald se puso de pie como un resorte, el rostro cárdeno. Es absurdo. Ese documento no puede ser legal. Ustedes no pueden creerle a esta anciana. No es mentira, Donald. Siempre fuiste solo un mayordomo. Aquí están las firmas, la de tu padre y la del notario. El fideicomiso estipula que la fortuna pasará al nieto mayor al momento de casarse, con alguien que yo apruebe expresamente. Jacob sintió que el suelo se movía. No era una boda de castigo, era la llave de un reino. ¿Aprobarme a mí? Elizabeth ha guardado silencio 56 años. Si dice que sí, todo cambia. Donald apretó los puños. Sabía que si Elizabeth aprobaba a Olivia, quedaría en la ruina. La capilla esperó. Elizabeth bajó el documento y sus ojos se clavaron en Olivia como si reconocieran a una igual. Yo, Elizabeth Cabral, en pleno uso de mis facultades y según las condiciones del fideicomiso, apruebo a Olivia como esposa de Jacob. La fortuna se transfiere ahora mismo. La capilla entera retumbó con un murmullo de asombro. Los invitados se volvieron unos a otros, incrédulos. Lo logró. Esa anciana guardó un terremoto en un sobre durante 56 años, y yo soy la detonación. Papá intentó aplastarme con esta boda, y sin querer me ha convertido en el rey de los Cabral. No pueden hacer esto. Olivia es una don nadie. Ese documento es un fraude y yo lo demostraré. Elizabeth no le prestó atención. Extendió una copia del fideicomiso hacia Jacob, que la tomó con los dedos aún entumecidos. Luego giró hacia Olivia y depositó otra copia en sus manos, susurrándole algo que nadie más alcanzó a oír. Carmen dejó caer el pañuelo. Por primera vez en 30 años, su rostro no mostraba miedo, sino una incredulidad que se parecía a la esperanza. Jacob y Olivia se miraron en medio del estruendo. La humillación había muerto en el altar y en su lugar nacía una fortaleza que Donald jamás podría quebrar. Donald se abalanzó hacia el altar con las manos extendidas, tratando de arrebatar el maldito papel. Dame ese documento. No permitiré que una anciana resentida me quite lo que construí durante décadas. Elizabeth retrocedió un paso con la frente en alto, el documento apretado contra el pecho. Su voz cortó el escándalo como un cuchillo. Alzó 3 copias certificadas que sacó de su bolso, cada una con el mismo sello notarial,
oxidado por los años. No hay un solo documento, Donald. Hay copias idénticas registradas en México, Estados Unidos y Suiza. Demuestra el fraude en 3 jurisdicciones si puedes. El sacerdote, desorientado, alzó las manos para continuar con el ritual, pero Elizabeth lo detuvo con una mirada que no admitía discusión. Espere, padre, este matrimonio debe consumarse con plena conciencia de lo que sella. Ellos tienen derecho a saberlo todo. Jacob desdobló su copia con los dedos todavía inseguros. Las fechas y los sellos confirmaban la trampa perfecta que su abuela había tejido en 1968. Marzo de 1968. Esto fue firmado antes de que mi padre heredara nada. Ha estado esperando 60 años. La sangre abandonó el rostro de Donald al ver los sellos. Su imperio se evaporaba sobre un papel y no había grito que pudiera restaurarlo. Elizabeth señaló la fecha en el documento. Su voz no temblaba al explicar que el fideicomiso había sido firmado por ella y su esposo en 1968 y que jamás fue revocado. Sin este fideicomiso, Donald, tu patrimonio se reduce a la casa de campo y 2 cuentas modestas. Solo fuiste un administrador. Donald calculó al instante. Cada lujo, cada coche, cada acción era un decorado sobre una mentira de décadas. Olivia miró la copia en sus manos. Aquel papel certificaba que la humillación de Donald la convertía en dueña de su propio destino. Eras un títere, papá. Despreciaste a la única persona que valía la pena aquí. Los asistentes comprendieron. La boda no humillaba a Jacob, sino que arruinaba a Donald. Donald se desplomó en la banca. El hombre que creyó tenerlo todo se encogió como un globo desinflado. Carmen se secó las últimas lágrimas. En sus ojos asomaba un alivio prohibido durante 30 años. Jacob y Olivia intercambiaron una mirada férrea. No eran víctimas, eran los titulares de un imperio por estrenar. Elizabeth bajó el sobre con una sonrisa mínima. En sus ojos brillaba la certeza de quien ha jugado una partida de 60 años y acaba de mover la última ficha. Elizabeth hizo una seña al sacerdote. La ceremonia, suspendida por el estruendo, debía continuar ahora bajo sus reglas. Prosiga, padre. No hay más impedimentos. Que el cielo y el fideicomiso sellen esta unión. El sacerdote, con manos que todavía temblaban, bendijo los anillos y se los entregó a Jacob y Olivia. Este anillo ya no es una cadena. Es la prueba de que el miedo de mi padre no pudo aplastar nuestro amor. Recibo este anillo, no como una empleada, sino como dueña de mi destino. Gracias, Elizabeth. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, un aplauso tímido brotó de las bancas traseras y fue extendiéndose como una ola. Jacob y Olivia se giraron hacia la nave. Del brazo, caminaron hacia la puerta con la frente en alto, dejando atrás la humillación. Nunca más le pediremos permiso a nadie. Olivia, de ahora en adelante, nuestras reglas. Donald, inmóvil en la primera banca, los siguió con la mirada. No había gritos ni amenazas, solo el vacío de quien lo ha perdido todo. La puerta de la capilla se cerró tras los recién casados. El órgano enmudeció y solo quedó el eco de una derrota que Donald jamás anticipó. Minutos después, Elizabeth condujo a Jacob y Olivia a un salón privado de la mansión, lejos de los invitados y de los oídos de Donald. Siéntense. Necesito hablarles sin testigos. Lo que ha pasado hoy es solo la primera página de una historia larga. Cerró la puerta con llave y se volvió hacia ellos. La anciana que había tumbado a Donald parecía ahora la guardiana de un secreto aún más explosivo. Hay razones profundas por las que elegí a Olivia, y ninguna tiene que ver con una simple aprobación. Pero hoy no se las diré. No es capricho ni caridad. Esta mujer me ha usado como el cincel para romper una cadena que lleva décadas arrastrando. ¿Qué puede ser más devastador que lo que ya le ha hecho a mi padre? Usted nos debe una explicación. No les debo nada, Jacob. Pero les daré la verdad cuando el momento lo permita. Ahora solo necesito que prometan no usar el fideicomiso por venganza. La advertencia cayó como un cuchillo sobre la mesa. El poder que creían suyo venía con condiciones que no alcanzaban a comprender.
Usted nos ha dado más que nadie, abuela. No haremos nada que la traicione. Solo queremos entender. Y Elizabeth asintió, y en el silencio que siguió flotó la promesa de una revelación que transformaría todo lo que habían vivido. La puerta del salón se abrí de golpe. Donald irrumpí, con el rostro descompuesto, la corbata torcida y la furia vomitándose de sus labios. Traidora. Le has dado mi dinero a un cualquiera. Jacob, hijo, renuncia a esa farsa de fideicomiso. Te daré lo que quieras, pero no me dejes en la calle. ¿Dinero a cambio de mi dignidad? Ya probé ese trato una vez, papá. No funcionó. Elizabeth desdobló una página final del documento. Su voz resonó con la frialdad de una losa de mármol. Artículo 14. Donald. Cualquier intento de impugnar este fideicomiso anula incluso el remanente que te queda. La casa de campo, las cuentas, todo. ¿Quieres apostar lo último que posees? Donald retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Sus manos temblaron. Por primera vez, la derrota se volvió terror. Esto no se quedará así, madre. Encontraré un abogado que anule este disparate. No encontrarás a nadie, Donald. Tus abogados han vivido del dinero que yo administraba. Eres un hombre pequeño, y los hombres pequeños no ganan guerras de 60 años. Donald se quedó mudo. Dio media vuelta y salió del salón con los hombros hundidos, la sombra del hombre que alguna vez fue cruzándose tras él. La puerta se cerró con un clic suave. En el salón, el silencio pesó como un epitafio. Abuela, ¿por qué me salvó? No soy de su sangre. No tengo apellido ni fortuna. ¿Por qué apostó todo por mí? Porque vi en ti lo que alguna vez fui. Olivia, dignidad silenciosa, mirada que no se rinde. Mereces este lugar tanto como cualquier Cabral. Olivia, yo fui cobarde. Te pedí que aceptaras esto sin pelear, y fue mi abuela quien nos dio la libertad. Perdóname. De ahora en adelante, nadie vuelve a humillarte. Ni mi padre, ni esta familia, ni el mundo. Te lo juro por el anillo que llevas. Olivia tomó la mano de Jacob y la apretó. En ese gesto cabían todas las palabras que no necesitaban ser dichas. Eso es lo que quiero ver. Se han elegido el uno al otro por encima del miedo. Ahora les toca construir algo que ningún Donald pueda derribar. Regresen mañana a esta misma hora. Les contaré una historia que cambiará todo lo que creen saber sobre esta familia. Y sobre mí. Jacob y Olivia asintieron, sumergidos en un silencio expectante. La anciana se puso de pie, dejando flotando la promesa de una revelación. No teman. Lo que van a oír no borra lo que han ganado. Al contrario, les dará raíces más profundas de las que imaginan. Elizabeth salió del salón y la puerta quedó entreabierta. Detrás de ella, el eco de un siglo de secretos aguardaba el amanecer. Esa misma tarde, con el sol declinando sobre los jardines de la mansión, Jacob y Olivia caminaron entre los rosales sin prestar atención a los invitados que aún murmuraban en los salones. Hoy he sentido algo que creí perdido para siempre, Jacob. Poder mirar a tu padre a los ojos sin agachar la cabeza. Te lo dije una vez en las sombras, y te lo repito ahora a plena luz. Te amo, Olivia, y el miedo a mi padre casi me cuesta perderte. Jacob se detuvo junto a la fuente del jardín. Por un instante, el reflejo de ambos en el agua parecía el de dos extraños que acababan de encontrarse. Lo sé, pero hoy entendí que el verdadero valor no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Y tú diste el paso, aunque fuera al borde del precipicio. Prometo que desde hoy construiremos algo que no tenga nada que ver con el orgullo de los Cabral, algo que sea solo nuestro, sin apellidos que pesen más que el amor. Olivia tomó una rosa blanca del rosal y la sostuvo entre los dedos. Las espinas no la lastimaron. Había aprendido a sujetar con cuidado lo que otros intentaban arrebatarle. Entonces, empecemos por aquí. Este jardín, esta mansión, que dejen de ser jaulas. Mañana, cuando la abuela nos cuente su historia, elegiremos el camino con los ojos abiertos. Juntos, Olivia. Como debió ser desde el principio. Se abrazaron bajo la luz anaranjada del atardecer. A lo lejos, una ventana del ala oeste se iluminó. Elizabeth, que los observaba desde su salón, esbozó una sonrisa antes de correr la cortina.
Al día siguiente, Jacob y Olivia regresaron al salón de Elizabeth. Ella los esperaba con el sobre vacío y una caja de latón. Hoy tendrán la verdad, pero no es una historia fácil. Elizabeth abrió la caja y mostró una foto antigua. Ella misma, a los 20 años, vestida de mucama. La imagen, tomada frente a los vitrales de la capilla, revelaba a una joven de rasgos idénticos a los de la anciana que ahora empuñaba el documento. En 1952, yo era la criada de esta casa. Limpiaba estos pisos y servía la mesa que luego presidí como esposa del abuelo. Por eso me eligió. Sabe lo que es que la midan como si valiera menos que el polvo que barre. ¿Usted fue sirvienta aquí? ¿Mi abuelo se casó con una empleada? ¿Por qué nunca lo supe? Porque Donald nació de esa unión que los Cabral consideraron una mancha y borró mi pasado durante medio siglo. La venganza no era contra Donald por dinero. Era contra un apellido que la humilló cuando era tan joven como Olivia. La foto de la joven criada quedó sobre la mesa. 56 años después, la balanza al fin se inclinaba. Los Cabral me trataban como un mueble. En las cenas se burlaban de mi acento y de mis manos agrietadas por la lejía. Una noche de 1953, el viejo patriarca la humilló frente a 20 invitados porque la sopa estaba tibia. Ella no derramó una lágrima, pero el abuelo Enrique Cabral la miraba distinto. Vio lo que su apellido intentaba aplastar y le pidió matrimonio en secreto una tarde de lluvia. Nos casamos en esta misma capilla con solo 2 testigos. La familia nunca lo aceptó. Para ellos, yo era una intrusa. Cuando Enrique murió, yo heredé el control de todo. Y entonces recordé cada insulto, cada plato roto a propósito para culparme. En 1968, Elizabeth firmó el fideicomiso. Incluyó una cláusula que ningún Cabral conocía. El heredero tendría que casarse con alguien que ella aprobara. Quería que un Cabral sintiera lo que es ser medido por un apellido, que tuviera que arrodillarse ante el amor de una mujer a la que despreciaban. Jacob bajó la cabeza. Por primera vez entendió que su linaje estaba construido sobre el desprecio y que Olivia era la llave para redimirlo. Usted no nos dio una fortuna, abuela. Nos dio justicia. Elizabeth tomó la foto de la joven mucama y la apretó contra el pecho. 56 años de espera, y al fin, la humillada se convertía en juez. Gracias no es suficiente, señora Elizabeth. Usted me devolvió algo más grande que el dinero, la certeza de que no soy poca cosa. El dinero no cambia a las personas, Olivia. Solo les da el disfraz que merecen. Tú no necesitas disfraz. Abuela, en nombre de esta familia que tanto daño le hizo, le pido perdón. No puedo borrar el pasado, pero le prometo que el futuro será distinto. No pido venganza contra ti, Jacob. Tú eres la prueba de que un Cabral puede aprender humildad. Eso me basta. Sin pronunciar palabra, Olivia y Jacob se tomaron de la mano. La herencia que importaba ya no era la del fideicomiso. Usted es la verdadera matriarca, Elizabeth. Y yo, aunque no lleve su sangre, honraré su legado. Ya no necesito venganza. Solo quería que alguien viera mi historia y la honrara. Y ustedes dos lo han hecho. Su historia no se olvidará. La contaremos a nuestros hijos, para que nunca repitan el orgullo que casi nos destruye. Elizabeth guardó la fotografía en la caja de latón y cerró la tapa. Su venganza estaba cumplida, pero lo que dejaba era mucho más que una lección. En el salón, por primera vez en 60 años, el silencio no dolía. Era el silencio de la paz. Al caer la noche, Donald regresó a la capilla vacía. Las velas aún humeaban y el altar parecía un tribunal silencioso. Se dejó caer en la primera banca. Las manos le temblaban y la respiración le ardía como si hubiera tragado vidrio. Le dije que una empleada era nadie, y resultó ser la llave de todo. El orgullo me cegó. Recordó las risas de los invitados cuando su madre leyó el fideicomiso. El sonido retumbaba en su cabeza como una campana rota. Jacob me odia, Carmen me teme, Elizabeth me ha borrado, estoy más solo que nunca. Los músculos de su cara se contrajeron y, por primera vez desde que era niño, Donald Cabral rompió en llanto.
Las lágrimas corrían sobre los gemelos de oro como una burla final de un imperio que nunca fue suyo. En el altar, una de las velas se apagó con un susurro, como si hasta la cera quisiera huir de aquella soledad. Donald permaneció horas en la penumbra, sin moverse. El hombre que creía poseerlo todo se había convertido en una sombra. Afuera, la noche se tragó el último eco de su soberbia. Dentro, solo quedaba un hombre derrotado que ya no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Días después, en una sala pequeña de una casa modesta, Jacob y Olivia extendieron los papeles del fideicomiso sobre la mesa. No repetiré los errores de mi padre. Este dinero no será para exhibirlo, sino para construir algo limpio. Podemos financiar becas, clínicas, dar trabajo a quienes empiezan desde abajo, como empecé yo. Jacob se quitó el reloj de pulsera, el último vestigio de su sumisión a Donald. Lo arrojó al bote de basura, sin ceremonias. El metal chocó contra el fondo con un eco seco. Su muñeca quedó desnuda y por primera vez sintió que no debía nada a nadie. Olivia lo abrazó por la espalda. No necesitaron palabras. El reloj en la basura decía más que cualquier discurso. Jacob guardó los documentos del fideicomiso en una caja fuerte pequeña. No para esconder riqueza, sino para proteger el futuro que construirían. Se sentaron en el sofá, tomados de la mano, mirando los planos de un proyecto comunitario que Olivia había soñado durante años. Afuera, el sol de la mañana entraba a raudales. La historia de los Cabral empezaba de nuevo, esta vez sin apellidos que pesaran más que el amor. En su salón privado, Elizabeth se quedó a solas con el silencio. Abrió la caja de latón y extrajo la vieja fotografía. Sus dedos arrugados recorrieron el contorno de aquella joven mucama, como si pudiera sentir el almidón del uniforme a través del papel. Aquella muchacha no tenía nada salvo dignidad, y hoy su silencio gritó más fuerte que todos los apellidos de esta casa. Miró el sobre vacío sobre la mesa, aquel que contuvo la sentencia de Donald. Ahora solo era un trozo de papel amarillo, como una bandera rendida. Por un instante recordó el olor a cera del pasillo, la bofetada del viejo patriarca y los ojos de Enrique prometiéndole que un día todo cambiaría. Elizabeth colocó la fotografía en la repisa de la chimenea, junto a un pequeño florero de gardenias, el lugar donde siempre debió estar. No fue venganza. Fue una lección que me costó cada lágrima, pero hoy la deuda está saldada. Caminó hacia la ventana y contempló el jardín, el mismo donde barrió hojas durante años y escondió sus lágrimas para que nadie las viera. La luz del atardecer bañó su rostro. Por primera vez en 60 años, sus hombros se relajaron y la tensión se evaporó como niebla al amanecer. El apellido Cabral podía desmoronarse, pero la mujer que lo cargó durante medio siglo había construido algo indestructible: paz. Al día siguiente, la mansión de los Cabral amaneció como un castillo que había perdido su corona. Sus muros de cantera aún reflejaban el sol, pero el brillo que antes imponía ahora parecía solo el reflejo de un espejo viejo. El portón de hierro forjado comenzó a cerrarse lentamente, con un gemido que parecía el suspiro final de una época. Hoja por hoja, los barrotes se unieron hasta que el último rayo de luz del interior quedó atrapado como un recuerdo. Dentro, las luces se apagaron una tras otra, empezando por el ala de Donald y terminando en la capilla. La mansión quedó en penumbras, y su silueta contra el cielo anaranjado del atardecer parecía más pequeña que nunca. Aquellos muros habían encerrado orgullo, humillación y secretos, pero ya no contenían a nadie. Olivia y Jacob se habían marchado. Elizabeth había cerrado su círculo. Donald enfrentaba las ruinas de su imperio. La fortuna de los Cabral encontró por fin un dueño que no la convertiría en cadena, y mientras el portón terminaba de cerrarse, el viento arrastró una hoja seca por el sendero, como si la naturaleza misma pasara la página. El sobre amarillo descansaba vacío sobre el escritorio de Elizabeth, como un testigo mudo de la justicia cumplida. A su lado, la fotografía de la joven criada sonreía con la misma dignidad de siempre, intacta. Un rayo de sol de la ventana se deslizó sobre ambos, uniendo pasado y desenlace con un hilo de luz. Aquellos objetos sencillos contaban una historia más larga que cualquier discurso.
la de una paciencia de 60 años. La justicia, a veces, no exige jueces ni tribunales. Solo necesita papel, tinta y alguien que sepa esperar. Elizabeth se había ido, pero su esencia llenaba la habitación como el perfume de gardenias que siempre amó. El sobre que fue un arma ahora era solo un trozo de papel, una bandera que ondeó y se rindió al fin. La fotografía, en cambio, parecía irradiar una luz propia, como si la muchacha supiera que su silencio no fue en vano. En aquella habitación silenciosa, la mayor de las Victorias no gritó, simplemente sonrió desde un retrato de 1952. Y mientras el último rayo de sol se desvanecía, la balanza de los Cabral encontró al fin su equilibrio.